Desde Radio Sol y Luna FM El Viajero les invitamos a una reflexión. ¿Saben el real estado de vuestro conocimiento? ¿Están conscientes de cada movimiento en sus vidas? Es una invitación que nos hace Martita Ruiz Zea para caminar por el misterioso sendero de nuestra mente. Es una invitación a un despertar de la conciencia. Cada sábado, a través de Radio Sol y Luna FM El Viajero. Póngase cómodo y esté atento a esta conversación. Adelante, Martita. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridos amigos. Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa El Despertar de la Conciencia, con su amiga Marta Ruiz, Martita, y como siempre aquí mi querido ayudante, manos mágicas que me ayuda en lo que es la transmisión del programa, mi querido Luchito, el querido viajero de los Andes, que también me va a estar acompañando en esta emisión. Buenas Hola tardes. Luchín. Hola, ¿cómo están? Muy bien, amigos. Pues como ustedes saben, este programa está diseñado, está hecho para que todos juntos conozcamos más, se nos abran nuestros panoramas, nuestra forma de ver las cosas, la vida, para abrirnos la conciencia. Y el día de hoy traemos para todos ustedes un tema por demás fascinante, por demás interesante. Nuestro tema del día de hoy es el tema de la terapia de regresión a vidas pasadas. Sí, amigos, ese va a ser nuestro tema el día de hoy, la terapia de regresión a vidas pasadas. Pero para comenzar, ustedes se preguntarán qué es eso de la regresión a las vidas pasadas, ¿cierto? Ustedes estarán haciendo esa pregunta. Pues bien, para iniciar, antes que nada, quiero comentarles que este tema va muy de la mano con lo que es el tema de la reencarnación, ¿cierto? Son temas paralelos que van de la mano. Y como muchos de ustedes y yo ya hemos estado estudiando, hemos estado indagando, ya hemos escuchado mucho sobre lo que es la reencarnación, y si estamos todos juntos, si estamos de acuerdo, al tener varias vidas, al existir la reencarnación, también existen las vidas pasadas, porque en nuestros temas anteriores ya quedamos de acuerdo y hemos estado revisando de que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros espíritus no tiene nada más, o no ha tenido nada más una sola vida, sino que hemos tenido varias vidas. Es como un ciclo, el famoso ciclo del samsara. Nacemos, reencarnamos y morimos aquí en este plano terrenal y volvemos a la luz, volvemos al más allá, regresamos al mundo espiritual. Y después de un determinado tiempo volvemos a reencarnar, volvemos a nacer otra vez aquí en el planeta Tierra, y morimos y volvemos otra vez al más allá, y así sucesivamente. Es un ciclo el que nuestro espíritu está constantemente desarrollando. Entonces, si nosotros ya comprendimos muy bien esa parte, si nosotros ya logramos comprender el por qué es necesario que nuestro espíritu esté reencarnando varias veces, si nosotros ya conocemos ya bien y estamos de acuerdo en ese concepto, muy bien, ahora vamos al siguiente paso, que vendría siendo lo que es la regresión a esas vidas pasadas. Si nuestro espíritu ha encarnado varias veces, ¿cómo recordar nuestras vidas pasadas? ¿Con qué objetivo recordamos quiénes fuimos en otras vidas? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Para qué nos puede servir a nosotros el recordar nuestras vidas pasadas? Pues bien, todas esas preguntas las vamos a tratar de contestar aquí en el programa del día de hoy. Pues bien, la terapia, porque es una terapia, uno de los muchos tipos de terapia que existen, la terapia de regresión a vidas pasadas es una técnica que utiliza la hipnosis o los estados de conciencia alterados para recuperar lo que parecen ser recuerdos de vidas o encarnaciones
pasadas. Es decir, que nosotros podemos llegar a recordar quiénes fuimos en unas vidas pasadas mediante el método de la hipnosis o mediante la meditación. También es ese otro método. O sea, mediante métodos que nos lleven a un estado alterado de conciencia, que dejamos de pensar en lo que estamos haciendo ahorita en el presente, en este plano terrenal, y por medio de la hipnosis o de la meditación o de otros métodos, logramos alterar y llevar nuestra conciencia a estados más elevados. Y así, poco a poco, vamos logrando recordar quiénes fuimos en unas vidas pasadas. La regresión a vidas pasadas suele realizarse ya sea por encaminarse en la búsqueda de una experiencia espiritual personal o para un desarrollo psicoterapéutico. Cierta parte de los partidarios de esta teoría tienen creencias relativas sobre la reencarnación, aunque las tradiciones religiosas que incorporan la doctrina de la reencarnación, por lo general, no incluyen la idea de la noción de los recuerdos reprimidos de vidas pasadas. Es decir, que muchas de las personas acuden a este tipo de terapia ya sea por curiosidad propia, como por crecimiento personal, crecimiento espiritual, porque quieren abrir más su estado de conciencia, quieren seguir evolucionando, y esas son las principales razones por las que las personas acuden a una terapia de regresión a vidas pasadas, ¿verdad? En mi caso personal, pues a mí me llama mucho la atención mi crecimiento espiritual, y también, claro que sí, tengo curiosidad por saber quién fui, y por medio de esta terapia también logramos entender el por qué tenemos ciertas situaciones por las que estamos pasando en nuestra vida presente, el por qué en la actualidad me va como me va, por qué estoy en tal situación, por qué tengo el trabajo que tengo, por qué son de determinada manera mis relaciones personales. En fin, por medio de esta terapia de regresión a vidas pasadas, logramos entender muchas cosas de nuestra vida presente, y desde ese punto de vista es muy útil. Digamos que le damos un empujoncito, por decirlo de alguna manera, le damos una ayuda extra a nuestro espíritu para que evolucione un poquito más rápido, por decirlo de alguna manera. La técnica utilizada durante la regresión a vidas pasadas conlleva que el paciente responda a una serie de preguntas mientras que, en un estado de conciencia alterado o hipnótico inducido, revela paulativamente la identidad de experiencia de la infancia. Experiencias de supuestas vidas diferentes que no coinciden con la presente y sucesos acaecidos durante el transcurso de estas experiencias. Un método similar al que se utiliza en la terapia de recuerdos recuperados y que, de manera muy análoga, tergiversa la memoria con un fiel registro de los hechos acaecidos anteriormente, en un lugar de un conjunto elaborado de recuerdos. Es decir, que en este caso, el paciente es inducido o llevado por el terapeuta a un estado de conciencia especial. El paciente no está en su estado de conciencia habitual o en un estado de conciencia en el que está generalmente, no, sino que el terapeuta poco a poco lo va llevando a un estado de conciencia, vuelvo a repetir, más elevado, en el cual como que la mente del paciente está más abierta, más en blanco, deja de pensar en el presente, va escuchando la voz del terapeuta, y poco a poco va hacia atrás, hasta que su inconsciente, ¿sí? Su inconsciente lo va llevando poco a poco a esas vidas pasadas, y le va narrando y va contestando las preguntas que le va haciendo el terapeuta. Como yo les mencioné, este tipo de terapia es muy útil pues para comprender principalmente nuestro presente, el porqué de nuestra situación actual. Entonces nos cae el 20, por decirlo de alguna manera, nos cae el 20 de muchas cosas
logramos entender muchas situaciones de nuestro presente, cosas que a veces inimaginables, nunca las habíamos pensado desde ese punto de vista, y que conforme van avanzando las sesiones de la terapia vamos comprendiendo. Es definitivamente un tipo de terapia fascinante y muy interesante. La fuente de los recuerdos es desconocida y quizás se deba a criptonepsia. La criptonepsia es como la muerte de la memoria. Y ya que ambas combinan experiencias, conocimientos, imaginaciones y sugestiones u orientaciones que aplica el terapeuta de un recuerdo de existencia anterior. Una vez que estén creados los recuerdos, son indistinguibles de las memorias basadas en hechos ocurridos durante la vida del sujeto. Los recuerdos que se han ido registrando en las consultas con pacientes durante la regresión a vidas pasadas se han estado investigando minuciosamente y revelaron inexactitudes históricas que son fácilmente explicables a través de un conocimiento básico de la historia, elementos de la cultura popular o de libros que tratan sobre acontecimientos históricos. Por otro lado, el paciente experimenta una sanación asociada a la comprensión de dichas experiencias. Las terapias llevadas a cabo con sujetos sometidos a regresiones de vidas pasadas indican que no es necesaria una creencia sobre la reencarnación y en todo caso se produce una comprensión, entendimiento o una moraleja. Es por eso que es muy útil este tipo de terapia de regresión a vidas pasadas. Por ejemplo, hay un conocido psiquiatra, Brian Weiss, que escribió su libro Muchas vidas, muchos maestros. Este psiquiatra, este médico psiquiatra muy reconocido ahora en día, hizo este libro de Muchas vidas, muchos maestros, basado en sus experiencias personales como psiquiatra, basada en su experiencia con sus pacientes, pero en especial con una de ellas, a la que por anonimato le llamaremos Catherine. Y él se refiere básicamente, específicamente a esta paciente, que fue porque tenía unas fobias muy fuertes que no la dejaban dormir, no la dejaban vivir en paz, cosas que la atormentaban y ella conscientemente tratando de darle una lógica a sus fobias, un porqué, no se lograba explicar el porqué de su miedo al agua, por ejemplo, porque tenía ciertas conductas o ciertas tendencias en su vida actual. Recurrió a este gran psiquiatra y conforme fueron avanzando sus sesiones terapéuticas, este psiquiatra se dio cuenta de que cuando él la iba induciendo a la hipnosis, porque en este caso fue por medio de la técnica de la hipnosis, como la fue induciendo, se dio cuenta de que su paciente comenzaba a recordar sus vidas pasadas, empezaba a describir hechos, acontecimientos, lugares que no eran de su vida presente. Hacía mención a hechos, a detalles específicos de vidas anteriores, de lugares, etcétera, que poco a poco, como si fueran piezas de un rompecabezas, cada sesión, cada recuerdo de una vida es una pieza de ese rompecabezas, y conforme se iba avanzando en la terapia, en las sesiones, y se iba completando ese rompecabezas, pues iba quedando más completo y más claro el panorama, el porqué de sus fobias. Por poner un ejemplo, si ella en su vida actual, en su vida presente le tenía una fobia, un temor incontrolable, inexplicable al agua, es porque muy seguramente es porque en una vida pasada murió ahogada, se murió ahogada. Y es por eso que le quedó ese recuerdo en su memoria, en sus registros akáshicos, ¿sí? en sus archivos de vidas personal, se quedó registrada esa experiencia, esa muerte ahogada, ese contacto con el agua. Y es por eso que ahora en esta vida presente, pues explicablemente, ¿verdad? Con justa razón, pues se puede explicar el por qué ahora le tiene tanto miedo y tanta fobia al agua. Si ustedes tienen la oportunidad
Les recomiendo que lean este libro porque es un libro muy interesante, fascinante, y poco a poco les va a ir quedando más claro lo que son estos conceptos de la reencarnación y la regresión a vidas pasadas, que como ustedes se dan cuenta, pues van paralelamente unidas, van de la mano, ¿verdad? Porque si no hubieran reencarnación, si no hubieran varias vidas, pues no hubiera regresión a vidas pasadas, ¿verdad? Obviamente. Bueno, pero digámoslo así, históricamente, ¿desde dónde viene o cómo se empezó con esto de la terapia de regresión a vidas pasadas? Pues bien, sobre todo en la cultura de la India, en lo que es la literatura de la antigua India, los Upanishads hacen mención a regresiones de vidas pasadas en varios textos escritos, aunque los Yoga Sutra de Patanjali se adentran más en el concepto y con mayor detalle. Durante el siglo II después de Cristo, el erudito hindú Patanjali barajó la idea de que el alma imponía un excedente acopio de impresiones como parte del karma procedente de vidas anteriores. Patanjali llamaba al proceso de regresiones a vidas pasadas Prakti Prasva, literalmente parto inverso o nacimiento inverso. Por eso es inverso, de regresión, porque regresamos a lo pasado, a nuestras vidas pasadas. Y vio cómo abordar los problemas actuales. A través de los recuerdos de vidas pasadas, algunos tipos de yoga continúan utilizando la técnica Prakti Prasva como práctica. En la mitología religiosa de China, la deidad Mengpo, también conocida como la Señora del Olvido, impide a las almas que puedan recordar sus vidas anteriores. Ella les da una bebida agridulce y amarga que borra todos los recuerdos que puedan ascender a la rueda de las reencarnaciones. Ya en la Edad Moderna, fueron los trabajos realizados por Elena Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, algunos de los primeros conocidos, pero su enfoque estaba más cerca de la parte mágica que un trabajo para ayudar a las personas en mejorar sus vidas. De una forma más científica, desde 1882 hasta 1930, los miembros franceses e italianos de la Sociedad de Investigación Psiquiátrica, fundada en Londres en 1882, descubrieron varios casos de personas que pudieron recordar sus vidas previas. El tipo de metodología usada para recordar sus vidas pasadas fue seguido con investigaciones más amplias por los investigadores aplicando los métodos de psiquiatría tradicional. Otra metodología usada en la investigación de la reencarnación fue una técnica llamada hipnoterapia. Uno de los pioneros de las técnicas de regresiones fue el coronel Albert de Rochers en 1905. Todo esto desapareció posteriormente hasta volver a aparecer tímidamente a mediados del siglo pasado, en la década de 1960, de la mano de Morris Netherton, que aplicaba una forma de trabajar muy intuitiva en sus trabajos de regresión, con un enfoque totalmente práctico para ayudar a las personas a superar y solucionar diferentes tipos de problemas personales. Y posteriormente catapultado por el éxito literario de su primer libro, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. ¿Se recuerdan que hace unos momentos les estaba mencionando de este psiquiatra? Se puede decir que este gran psiquiatra fue el que abrió las puertas en sí ya más científicamente a lo que es esta terapia de la regresión a vidas pasadas. Es un libro muy bueno que, como les decía yo, les recomiendo que si pueden y tienen la oportunidad lo lean porque es un libro muy interesante. Brian Weiss y su libro Muchas vidas, muchos maestros. Con este libro
logró que las terapias de regresiones salieran de la ignorancia del gran público a ser una técnica bastante conocida. Fue la catapunta, se puede decir. Esto ha llevado a que si se aplican las técnicas de regresión de forma seria, deben seguir los pasos de estos terapeutas y alejarse de cualquier aspecto de investigación mística o supuestamente espiritual, que nunca podemos tener la certeza de que sean ciertas, solo se mantienen en la subjetividad. Sin embargo, cuando se aplican de forma terapéutica, es la propia mejora del paciente quien nos dice si lo que se está realizando tiene sentido o no. Únicamente los resultados son los que validan y avalan las experiencias. Actualmente, siempre dentro de un ámbito serio, se llama terapia de regresiones de vidas pasadas y abarca no solo las vidas pasadas del paciente, sino todas aquellas áreas del pasado de la persona que puedan estar influyendo de forma negativa en su vida actual. ¿Sí recuerdan lo que yo les mencionaba al inicio del programa? Que mediante esta técnica terapéutica la persona va encontrando las respuestas a muchas de sus preguntas de su vida actual, de su presente, a muchas de sus situaciones. Y como les decía yo, es como cada sesión es como una pieza de un gran rompecabezas que se va armando poco a poco. Y en cada sesión de la terapia el paciente va descubriendo cosas nuevas, le van cayendo los 20, como decimos, por decirlo de alguna forma, le van cayendo el 20 o la explicación de muchas cosas, y se puede utilizar, es muy útil para superar y mejorar nuestra vida actual, así como con romper con lazos, con ciclos que ya, con creencias, con cosas que ya no nos son útiles, ¿sí? Para romper esos lazos kármicos, esas cosas, y romper esas cosas que nos atan y que no son muy favorables para nuestra evolución espiritual. Entonces sí, realmente este tipo de terapias es muy útil. Esto es lo mismo que el principio que en psicología, que indica que ciertos problemas se producen en traumas olvidados del pasado. El olvido o el no olvidar ciertos acontecimientos traumantes o dolorosos de nuestra vida, el olvidarlos es un mecanismo de defensa de nuestra mente, porque si son hechos o acontecimientos dolorosos, obviamente nos duelen mucho a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestras emociones. Son cosas que como personas duelen, nos dejan huellas emocionales. Y una forma de defenderse y de tratar de evitar ese dolor, un mecanismo de defensa es olvidarlo. Es por eso que en muchas ocasiones nuestra mente borra, por decirlo de alguna manera, borra o le pone un velo, mejor dicho, así como que le pone un velo a todos los acontecimientos dolorosos, cosas que no nos gustaron, que nos dejaron quizás traumados, que nos causan mucho dolor. Nuestra mente las tapa, sí, las olvida, como un mecanismo de defensa. Pero con esta regresión a la terapia, con esta regresión de terapia a las vidas pasadas, podemos enfrentarlas, nos podemos explicar el por qué y podemos superarlas con la ayuda en este caso, con la ayuda de un profesionista. La diferencia fundamental es que la psiquiatría y psicología tradicional no consideran que se puedan explorar recuerdos de ciertas edades muy tempranas o de la vida prenatal, y menos vidas pasadas. Sin embargo, en las regresiones esto es algo habitual. Por otra parte, tal como hemos señalado, el fin es el mismo: buscar que las personas puedan mejorar sus vidas. Otro tipo de cuestiones, como explorar qué sucedió en el pasado o en el campo psíquico, no son aproximaciones serias a esta técnica, ya que se alejan de su finalidad. Bien, pues hasta el momento, ¿qué te ha parecido el tema, Luchito? ¿Ya lo habías escuchado antes? No, sí, pues me hiciste recordar algo también cuando estábamos viendo TV el otro día, y sobre todo por el YouTube, sobre todo, que somos fans de eso, y me acuerdo obviamente que esto mismo, una señora, ¿cierto? Ahí con el locutor y todo eso, estaban tratando esto mismo, y ella contaba que
obviamente había fallecido su marido, ¿cierto? Ajá. Claro, y obviamente después de que falleció su marido, se volvió a reencarnar su dicho marido en otra persona y está poco En su nieta ahora. en su nieta ahora. Bueno, no sé si va a ser un poco jodida la pregunta, no sé, pero porque yo soy bueno para estas cuestiones. A ver, Échale, Luchito. ya, lo voy a echar. Ya, supongamos ya, Juanito va en el auto, tiene un choque, se va por el hospital, chuta, accidente. Entonces, y paralelamente, ya Ricardo también, lamentablemente ya lo están poco menos que enterrando, no sé, también paralelamente también tuvo un accidente, al hospital se va, Ricardo con Juanito, y paralelamente ahí uno va lamentablemente a perder la vida, ¿ya? Juanito va a perder la vida y de Ricardo también ahí, entonces paralelamente en el mismo hospital, no sé, y resulta que quien va a perder la vida, que Ricardo, lamentablemente la pierde, Juanito está ahí siendo atendido, qué sé yo, está a punto de perder la vida también, y justo cuando Juanito va a perder la vida, obviamente logra, ¿cierto? Se podría decir que regresa, pues. Regresa a la vida. Revive. Revive. Juanito revivió. Y lamentablemente Ricardo se fue. Entonces, puede ser que Ricardo se haya reencarnado tal vez en el cuerpo de Juanito y Juanito se físicamente echó pescado y que todos penando Juanito, pero ¿y cómo saber de que se reencarnó Ricardo en el cuerpo Juanito, que Juanito es Ricardo? Esas cuestiones uno ya no... ¿Cómo sabes quién es quién? Bueno, Luchito, a lo que yo sé, hasta donde yo tengo entendido, esa experiencia como la que tú estás preguntando, la que tú estás mencionando, se llaman encuentros cercanos a la muerte. Ándate, mamacita, así se que llama. Suena más o menos. Encuentros cercanos a la muerte. Es Ya. decir, son personas que clínicamente, científicamente están muertos. Ya no tienen signos vitales, ya no respiran, ya no funciona su corazón, ya no están conscientes. O sea, científicamente, clínicamente están muertos. Ambos dos, claro. ¿Cuáles ambos dos? O sea, bueno, Juanito y Ricardo, como te digo yo, el personaje. O sea, déjate explico. Ya. Olvídate de tu caso. Ya, Olvídate de tu caso. ya. Estas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte son declaradas clínicamente muertas. Se supone Clínicamente muerta, ya. se supone que ya están muertos. Pero después de algunos minutos, por alguna razón, que los doctores no se logran explicar el por qué, pero después de algunos minutos regresan, ya empiezan a tener otra vez signos vitales, empiezan a tener conciencia, vuelven a abrir los ojos, o sea, vuelven a estar, otra vez regresan. Hablemos de los 5 tradicionales minutos. Pasaron 5 minutos y volvió Juanito a revivir. ¿Me dejas explicarlo, Chin? Gracias, qué lindo. ¿Sí? Y regresan, y ante esto los científicos, los doctores aún no tienen ninguna explicación lógica. Solamente se sabe que en algunos casos, porque tampoco no es seguido, no es en todos los casos, porque algunas personas sí viven estas experiencias, otras no se sabe, pero así es. Y estas personas, después de que vuelven a su cuerpo, de que su espíritu regresa a su cuerpo, mencionan, platican, bueno, ¿y qué pasó en estos 5 o 10 minutos que estuviste clínicamente muerto? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y ahí es en donde las personas comienzan a explicar, comienzan a compartir. Yo vi claramente cómo mi espíritu se elevaba, sentí como que algo abandonaba mi cuerpo, me empecé a sentir más liviano de cuerpo. Es lo que me pasó a mí. Y yo misma me empecé a ver desde arriba, empecé a ver todo lo que vi allá abajo, vi a los doctores, vi a mi esposo que me estaba ahí viendo, llorando porque le dijeron que yo ya me había muerto. Todo lo que estaba pasando ahí yo lo estaba viendo, y me estaba viendo yo a mí mismo y abajo. Y yo quería gritar, quería decirles que estoy bien, pero nadie me escuchaba, o sea, yo no podía decir nada. Y así,
cada una de las personas que han vivido este tipo de experiencias comienzan a platicar y dicen, después de eso, después de que pasó eso, vi el famoso túnel, esa famosa luz al final del túnel. Llegando a ese lugar, llegando ahí, ya me estaban esperando mis seres queridos fallecidos, mis seres queridos que se me adelantaron. Estaba mi abuelita, estaba mi hermana, estaba mi prima que se murieron antes que yo. Estaban ahí y ya estaban recibiéndome, estaban listos. Y yo empecé a sentir una paz, así como una alegría inexplicable, algo muy bonito que yo no sabía por qué. En fin, las personas, para no hacer el cuento muy largo, las personas comenzaron a explicar, a platicar qué fue lo que les pasó. Esa es una cosa, ese es encuentro cercano a la muerte. Cuando no regresan, cuando ya no regresan y ahora sí se mueren de morirse y pasaron 24 horas, 72 horas, esa sí ya es muerte. Ahora sí ese espíritu ya trascendió. Ese espíritu ahora sí ese ya no va a regresar. Entonces son dos cosas diferentes. Una, la experiencia cercana a la muerte, que como yo te explicaba recién, son personas que duran unos minutos muertos clínicamente, pero que después de esos minutos su espíritu regresa a su alma. Su alma regresa a su cuerpo, perdón. Sí, esa es la experiencia cercana a la muerte. Y la otra, la muerte, esas personas ahora sí ya se van, trascienden al más allá y es así, ya no regresan. Dime, Luchito, tu pregunta. Eso fue lo que yo viví, porque resulta que yo estaba durmiendo de la noche a la mañana y sentí que mi alma salió de mi cuerpo. No entré ni al túnel oscuro, ni no, simplemente mi alma salió de mi cuerpo. ¿Y a dónde estoy? Miro para abajo, yo me estoy viendo a mí. ¡Ay, estoy durmiendo! ¿Cuánto tiempo duré fuera del cuerpo? No sé. Pero livianito, como te digo, mirándome yo, y de repente entro de nuevo. Pero lo que tú experimentaste, Luchito, lo que tú viviste, no fue una muerte, no. No, un encuentro cercano a la muerte, no. Ya, porque cosa. Tú clínicamente no te pasó nada. Ya. No estabas muerto, tenías signos vitales, tenías lo demás. O sea, lo que a ti te pasó fue un desprendimiento astral. Astral. Un desprendimiento astral que por unos minutos tu espíritu abandonó tu cuerpo. Eso fue lo que pasó, porque por ahí se dice, hasta donde yo tengo entendido, que todos, absolutamente todos, todas las personas en la noche antes de entrar a esa frecuencia profunda de sueño, ese ciclo de sueño, nuestra alma se desprende todas las noches, nuestra alma, nuestro espíritu se desprende de nuestro cuerpo y viaja a otras dimensiones, a otros espacios, a otros. Todo lo que vivimos en los sueños, soñé que estaba en la casa de mi abuelita, soñé que estaba de vacaciones, soñé que estaba en la oficina, todo lo que soñamos, es así, son viajes, son como unas segundas vidas, se puede decir. Entonces nuestras almas, nuestros espíritus, todas las noches mientras dormimos hacen ese viaje, regresan, viven esa segunda o esa tercera vida, por decirlo de alguna manera, porque los sueños también son como un tipo de vidas que tenemos. Vivimos cosas o acontecimientos mediante los sueños, y ya después otra vez nuestro espíritu regresa otra vez a nuestro cuerpo material. Entonces tú lo que tuviste es que tu espíritu se desprendió por un momento de tu cuerpo, salió de ahí y tú lograste verte, y después tu espíritu volvió. Pero tú no tuviste experiencia cercana a la muerte, no estuviste inconsciente ni en coma, nunca perdiste los signos vitales ni nada de eso. Lo que a ti te pasó fue diferente, fue otra cosa. Pero sí, como te digo, este tipo de terapia es muy, muy útil, y por medio de ella se han descubierto también muchas cosas. A través de esta terapia se han descubierto que existe la reencarnación. Si no existiera la terapia de regresión a vidas pasadas, no habría hoy en día tantos casos o tantos estudios, tantos libros acerca de la reencarnación. Gracias a este método de terapia, sí, se han sabido de muchos temas nuevos que han salido a la luz, temas sobre reencarnación.
Y en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, va quedando guardadas nuestras vidas pasadas en cada uno de nosotros. Aunque nosotros no las recordemos, aunque no nos acordamos de ellas, pero en nuestro espíritu van quedando grabadas, van quedando registradas cada una de las vidas que vamos teniendo. Un disco duro, poco menos. Como un disco duro, hazte cuenta. Y cada vida, cada encarnación que tenemos, es como un escrito nuevo, como si le escribimos algo nuevo al Word. La página 2, esta vida es la página 2 de este libro de Word que estoy escribiendo. Y cada vida es una página. Y todas las vidas que nuestro espíritu va experimentando se van quedando guardadas en nuestro espíritu. Ahí se van quedando registradas. Eso es a lo que nosotros le llamamos registros akáshicos. Qué increíble, ¿eh? Continúa, por favor. Sí, entonces es un tema por eso muy importante, muy interesante. Este gran psiquiatra que te digo, Brian Weiss, del que les vuelvo a recomendar otra vez sus libros, ahí explica, pues ya con más lujo de detalle, ¿verdad?, cómo hacía él las sesiones terapéuticas a su paciente, y ahí habla de cómo su paciente se iba acordando de sus vidas pasadas, cómo las iba describiendo con lujo de detalle, y cómo a través de ellas pues logró superar muchas cosas de su vida presente. Entonces esta terapia de regresión a vidas pasadas nos sirve sobre todo para cerrar ciclos o para romper con patrones ancestrales de nuestros antepasados, con patrones de nuestros antepasados que ya no nos hacen bien, cosas a lo mejor que no son muy positivas, creencias ya antiguas que nos frustran o que nos limitan, que no nos dejan seguir evolucionando. Sí, creencias, cosas que nos han enseñado que ya no son válidas, pues. Y para romper muchos de esos patrones que ya no son útiles. Entonces, esta terapia de regresión a vidas pasadas nos ayuda mucho en ese sentido. Aquí está, mira. Vamos a hablar sobre los beneficios de la terapia de regresión a vidas pasadas. La terapia de regresión consciente en un modelo terapéutico alternativo, el objetivo es darle soluciones a los conflictos emocionales. O sea, en una terapia psicológica normal, en la que tú vas y hablas con el psicólogo, estás consciente, ¿verdad? Estás consciente en tu estado de conciencia, sabes en dónde estás, quién eres, qué es lo que estás haciendo. Claro. Tú hablas normal con el psicólogo o con el psiquiatra. Yo le voy contando todo. Ajá. La conversación. En una terapia normal. Ya. Y todo mediante el análisis de experiencias pasadas e inconscientes. Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha publicado que en todo el mundo alrededor de 450 millones, imagínate cuántas, 450 millones de personas son afectadas por algún problema de salud mental, o sea, casi todos, yo creo que el mayor o menor porcentaje, pero todos tenemos algo que trabajar emocionalmente, tenemos un área de nuestra vida que pulir, que todavía hay que mejorar como personas. Todo el mundo necesitamos, de alguna manera necesitamos acudir a terapia. Mentira ya eso que se creía antes de que nada más los locos eran para el psicólogo, o sea, que los psicólogos eran para las personas locas y que si vas a ser psicólogo quiere decir que porque estás loco. Claro, que el psiquiatra que también es por dominio de locura. Mentira, no pasa. Ya no. Eso ya no es. Eso es un mito. Y una alternativa es precisamente la terapia de regresión, cuyo principio es la atemporalidad. Atemporalidad quiere decir que no hay tiempo. Para este tipo de terapia no hay presente, pasado ni futuro, no hay tiempo. La persona el paciente que está yendo a esta terapia vuelve a recordar sus vidas pasadas y las siente, las vive como si fueran ahorita mismo, como si fueran en el presente. Eso quiere decir la palabra atemporal, que no tienen tiempo. Sí. En este caso quiere decir que en la mente inconsciente no hay distinción entre lo que sucedió hace un minuto y las experiencias vividas hace muchos años. O sea, para este tipo de terapia no existe el tiempo.
La terapia de regresión cuenta con otro postulado que es fundamental, y que es que todas las experiencias quedan guardadas en el inconsciente y determinan la conducta que ejecutamos día a día. Bajo la perspectiva de la terapia de regresión, podría explicarse que cuando sientes angustia sin alguna explicación aparente, esta angustia podría tener su origen en alguna experiencia pasada. Es así como la terapia regresiva busca analizar el origen del problema a través de un recurso que es el más significativo o importante, y es la hipnosis de regresión. ¿Cuáles son los beneficios específicos de la terapia de regresión? La terapia de regresión, también conocida como terapia regresiva, puede generar una buena serie de beneficios, y a continuación les vamos a compartir una lista que los resume. 1. Ayuda a ampliar la conciencia. O sea, nuestro tercer ojo, nuestra conciencia. He escuchado mucho el tercer ojo, sí. Nuestro tercer ojo, la conciencia se amplía, se hace más grande. Okay. Empezamos a ver las cosas que nos pasan en la vida, las empezamos a ver desde otro punto de vista. Me hablaste del tercer ojo, la última, cuando uno nace, los niños, ¿cierto? Y después que va creciendo, uno se va, como que va desapareciendo. Ajá, conforme vamos a medida que uno va desarrollándose. Ajá, se va cerrando ese tercer ojo. Claro, y con la meditación y con este tipo de terapias, poco a poco se nos vuelve a abrir otra vez este tercer ojo, el conocimiento del más allá, el ver más allá de lo que vemos, claro, más allá de nuestras narices. Cuando unos niños tienen su tercer ojo y eso. Número 2, puedes equilibrar los hemisferios cerebrales. O sea, pueden trabajar y tener el mismo porcentaje de trabajo tanto el hemisferio derecho como el izquierdo. Permite el aprendizaje de relajación y la reducción del estrés. Contribuye a la sanación física, emocional, mental y espiritual. Sobre todo ayuda a tu evolución espiritual, porque te ayuda a comprender por qué eres ahora en tu vida presente, en tu vida actual, por qué eres como eres. Te ayuda a retomar el camino, o a, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo lo digo? A reagendar tu plan de vida, a reorganizar eso. Te ayuda a reorganizar tu plan de vida. Decir, voy a hacer un alto aquí. Hasta ahorita he hecho bien en mi vida, o he hecho cosas no malas, sino he cometido errores. Sí. ¿Cuáles son esos errores? ¿Puedo hacer algo para remediarlos? Sí. Es así como hacer un alto en tu vida para que ya no continúes cometiendo los mismos errores. Para corregir los errores que ya tuve, Ajá, y replantearte de aquí en adelante, ahora cómo vas a querer llevar tu vida. Para eso también es muy útil este tipo de terapias. Corrigiendo los errores que tú tengas. Con la terapia de regresión también es posible perdonar a otros y a ti mismo, mediante la comprensión de que cada experiencia que has tenido y tendrás forma parte del camino de evolución. Esto, hablando espiritualmente, esto es muy importante, porque te ayuda a comprender de que, y para algunas personas todavía les cuesta mucho trabajo comprenderlo, pero mientras más estás en este camino del despertar de la conciencia, aprendes y te das cuenta de que no es cierto que existe el pecado. No es cierto que existe lo bueno y lo malo. Simplemente existen errores y aciertos. No se llaman pecados, se llaman errores. Uh-huh. Todos somos una parte divina, somos seres de luz, seres divinos experimentando una experiencia terrenal. Somos seres divinos, seres de luz, de Dios, somos parte de Dios, que venimos a esta tierra a experimentar cosas. No, nunca lo había mirado así, fíjate. Y cometemos errores. Por lo mismo de que somos seres humanos, cometemos errores. Pero no existe el pecado, nada de que, ay, te vas a ir al infierno, no. Aquí se trata de aprender. En cada vida que nosotros venimos a experimentar aquí en la tierra, aprendemos. Ah, me caí. Ah, ya sé que eso no lo debía hacer. Bueno, ya, no vamos a llorar ni vamos a reclamar. Hay que pararnos, nos sobamos el raspón, ya, sana, dolió. Ya vi que la embarré, no escogí bien, no decidí bien, pero ya, tampoco no me voy a tirar a morir por eso. Ya me raspé, me sobé la herida, a pararse, se levanta uno,
y a seguir adelante en el camino. De eso se trata, de aprender. Ahora, para otra vuelta, si se nos vuelve a presentar una situación parecida, recordar, me recuerdo que tiempo atrás yo cometí este error porque no sabía. Ahora ya sé que no lo tengo que hacer y ya no lo hago. De eso se trata, de aprender de los errores. Y cada vida es una oportunidad nueva que tenemos de ir aprendiendo de los errores. Y si no logramos aprender de todo en esta vida, porque es imposible en una sola vida experimentar y aprender todo lo que nuestro espíritu tiene que aprender, es imposible en una sola. Por eso es que reencarnamos y volvemos a nacer. No, pero quizás cuántos errores cometí antes yo también, pues. Y todos, no solo tú, Luchín. Pero eso es lo bueno y lo bonito. Que no te preocupes. Vuelves a vivir, vuelves a reencarnar hasta que no aprendas ese error, hasta que ya no lo cometas. Hasta sí, pero que la mala pata, por ejemplo, no recuerdo de lo que del error de hace años atrás que ya me reencarné en otro. O sea. Conscientemente no. Nuestra mente consciente, claro que no se acuerda. Pero como te digo que en nuestro espíritu se quedan registradas las memorias de todas nuestras vidas pasadas, inconscientemente sí. Muy adentro en el fondo de ti sí te acuerdas, muy en el fondo. Ahí quedan registradas. Acuérdate, Lucho, que en el año 1209, cuando fuiste un indio apache, tú cometiste este error. Recuérdate. Y ya tú dices, es verdad. O sea, conscientemente, así despierto y conscientemente no nos acordamos. Pero inconscientemente sí. Como te digo, todas nuestras vidas que vamos teniendo se van quedando guardadas, se van quedando registradas. E inconscientemente sí recordamos y sabemos que esos errores ya no los debemos de volver a cometer. Esos son errores y aciertos. Yeah. Yo le hice una obra de caridad, hice una obra buena a una persona. Bueno, mira, esos son aciertos. Así se llaman, aciertos. Voy a continuar haciéndolo entonces. Cosas buenas. Y lo que no estuvo tan bueno, o que dices, como que me arrepiento, como que esto que hice o me pasó, como que no estuvo muy bueno, que digamos. No lo vuelvo a hacer. Esos no son pecados, son errores. Yeah. Son hechos de los cuales nosotros vamos aprendiendo de cada vida que vamos teniendo. Entonces los pecados no existen, poco menos. No, esas son creencias, o como te decía yo, son creencias, costumbres que la iglesia y la mayoría, la gran parte de las religiones... Sí, pues la iglesia, la católica es la que... Y no nomás la religión católica, con todo respeto, yo respeto todas las religiones, todos. Y cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera creer. Quiero decir muy bien esto y dejar muy en claro esto, porque yo respeto todas las religiones, las creencias en las creencias que sean. Sí, pues yo soy católico también, así que... Y mi única intención es tratar de ayudarles a ustedes, queridos radioyentes, ayudarles a despertar su conciencia, abrirles un poco más sus ojos, el que ustedes poco a poco vayan sabiendo que existe algo mucho más allá de lo que nos han enseñado. La mayoría de las veces, para mí, si es que puedo expresar mi muy humilde punto de vista y el cómo veo, el cómo miro ahora las cosas, eso del pecado y que castigo y que Dios es un padre que te castiga si te portas mal y todo eso, para mí son creencias que la iglesia o las religiones, para no hablar de una sola, las religiones en general, las religiones nos han hecho creer porque les conviene. ¿Para qué? Para dominarnos, controlarnos, para que nosotros sigamos haciendo lo que ellos quieren, para tenernos bajo su dominio. Eso es. Para ese fin lo hacen. Yeah. Para que no nosotros como seres humanos no nos les salgamos del huacal, como dicen, no nos salgamos de su camino que ellos quieren que nosotros estemos. Es eso, pero no nada de pecado ni nada. Dios, la fuente divina de donde provenimos, Dios nuestro Padre, el creador de todo, es un Padre de amor, de pura misericordia, que se quiso experimentar a sí mismo en diferentes circunstancias. Es puro amor. ¿Tú crees que si nosotros somos extensión o somos una pequeña parte de Dios, tú crees que Dios se va a mandar a sí mismo, a Él mismo, al infierno? No, por ningún motivo. ¿O tú crees que Dios se va a castigar a Él mismo?
por ningún motivo, ya Dios es Dios, pues no va a andar haciendo una cosa así. Exactamente. Entonces, tarde de que temprano, el destino de cada espíritu, de cada uno de nosotros, es regresar a Él, de regresar a nuestro Padre Dios, de regresar a esa fuente divina de donde provenimos todos. Ese es nuestro fin, la meta del camino, regresar a Él. Y cada espíritu, cada uno de nosotros va a tener su propio tiempo. Algunos van a llegar antes, otros vamos a llegar después, pero al final de cuentas esa es la idea, ese es el fin, que todos regresemos a esa fuente divina de donde provenimos, que es Dios. A fin de cuentas, Dios está en ti, vive dentro de ti, y tú eres Dios y Dios eres tú. Todos venimos de Él, salimos de Él. ¿Tú crees que Dios se va a querer mandar al infierno a Él mismo, a sí mismo? Por ningún motivo, y esa cuestión del diablo, el infierno, entonces, cachitos de que existe el mal, eso sí, desgraciadamente, eso sí es cierto, pero tarde que temprano vamos a regresar a Dios, como vuelvo a repetir, unos antes y otros después, pero todos vamos a regresar a Él. Entonces Dios nos dio, desde que nos creó, desde que salimos de Él, Dios nos dio un libre albedrío de elegir. Él nos dice el bien. Eso es verdad. Él nos dice el bien y el mal. Mira, hijo, no te cruces la calle, porque si te cruzas y no te fijas, si cruzas la calle sin nada más, te pueden atropellar, te puede pasar esto. No, papá, yo quiero. Bueno, hijo, cruza, anda. Y ya después, cuando te atropellen, te pasen cosas, tú solito vas a aprender. No te preocupes. Tú solito vas a saber lo que es bueno o es malo. Si no me quieres hacer caso ahorita y tú mismo quieres experimentar las cosas que te digo, si tú solito quieres saber si es verdad o mentira lo que yo te estoy diciendo, hazlo. Ningún problema. Pero yo sé que tarde o temprano vas a aprender. Me estás haciendo acordar de que estaba una vez con un compañero de curso hablando de estas cuestiones así, de que me decía de que tiene que haber maldad y bondad para que haya equilibrio. Poco menos. Así es. Dijo, si no hay accidente, tiene que haber un accidente para que haya un doctor, me dijo. Claro, para sí, que haya imagínate, tiene que haber un aburrimiento para que te entretengáis, me dijo. Si no te atropellan y tú hay el doctor, los doctores no tendrían trabajo, ¿cierto? Tiene que haber injusticia para que haya justicia, porque si no, no hay abogado, me dijo. Gracias a la injusticia tiene que haber justicia y ellos tienen abogado, trabajo para poder defenderte. Claro. Haber un equilibrio, porque si no te aburrís, pues, me dijo. Entonces Dios, dentro de su infinito amor y sabiduría, nos explica el bien y el mal, nos da a conocer las cosas, lo que nos puede pasar, mas sin embargo Él siempre nos ha dejado en libertad, nos da libre albedrío. Yo ya te dije, yo ya te expliqué lo que te puede pasar si no me haces caso, porque yo ya fui adelante de ti, yo ya sé lo que hay más allá y lo que te puede pasar si tú haces esto. Pero si no me quieres obedecer, si crees que es mentira lo que te digo, si lo quieres vivir tú solo, bueno, anda, y ya cuando te caigas te levantas tú solito. Yo voy a estar aquí para ayudarte y vas a aprender. Ya para otra vuelta vas a saber que lo que te dije era verdad y tú solito vas a aprender. Eso es lo que pasa, sí, pero nada de que castigo, de que infierno. Mentira para que haya bondad, porque si la persona que miente resulta que tiene que dar un bondadoso para que le enseñe cómo. Sí, equilibrio. Entonces, todo es, si te fijas, todo es parte de lo mismo, como que todo esto de lo que estamos hablando forma parte de lo mismo, las vidas pasadas, la reencarnación, todo esto tiene un fin, un porqué. Entonces, es por eso que es muy interesante, bueno, al menos a mí me fascina mucho platicar de este tema, y lo vuelvo a repetir, que lo hago con mucho cariño y con mucho respeto. Mi intención nunca ha sido tratar de convencer a nadie, ni no quiero hacer, sino simplemente dar a conocer mi opinión, mi punto de vista, y si alguien de los que nos están escuchando les resuena, les tinca, como dicen en Chile, lo que yo digo, si les resuena, si los deja pensando, qué bueno. Cada quien tiene su tiempo, y yo sé que las personas que no creen en esto, ni quizás a lo mejor en esta vida, sino dentro de 20 vidas más, pero tarde o temprano van a reconocer que esto es verdad. Simplemente yo les quiero contar mi experiencia, lo que yo he leído, estudiado, visto, y les estoy expresando con todo cariño y respeto mi punto de vista. Pero mi intención nunca ha sido ofender a nadie. Yo claro que creo en un Dios.
todo lo que vemos y lo que no vemos, absolutamente lo que existe es creado por un ser omnipotente, un ser divino superior que va más allá de toda explicación. Claro que existe un Dios sobre todo poderoso, omnipotente, del cual yo vengo, que Él me creó, y si estoy aquí es gracias a Él. Yo sí creo en Dios. En lo que ya hace algún tiempo yo ya no estoy muy de acuerdo es con las religiones como instituciones, pues como instituciones humanas que son dirigidas por seres humanos. Como institución en tal, ya no creo mucho tanto en las religiones, pero claro que sí creo en un Dios, que creo también en nuestra mamá, en la Virgen María, y que es Madre de Dios y Madre nuestra, en algo divino, en los ángeles, que existe algo divino que nos guía, que nos ayuda. Si nosotros pedimos su ayuda, ellos nos auxilian. Claro que yo sí creo en eso, creo en el bien, así como desgraciadamente también creo que existe el mal. No soy atea, ni lo quiero ser. Claro que sí creo en Dios. Yo adoro a mi Virgen Guadalupe, por ejemplo. Y yo por eso, este punto yo sí lo quería dejar así muy en claro, porque no quiero que se me vayan a dar por ofendidos personas de nuestros radioescuchas que nos estén escuchando, y que vayan a malinterpretar todo esto de lo que yo estoy hablando, por ningún motivo. Yo con mucho respeto, claro que creo en mi Padre Dios, en mi fuente divina, creadora de donde yo provengo. Claro que sí creo en Dios. En lo que vuelvo a repetir, ya no creo tanto o no estoy muy de acuerdo es en las religiones como instituciones. Pero bueno, eso ya son temas un poco de aparte ya. No, claro, otras cosas. Se podrá decir. Y ya para no desviarnos más del tema, pues por el momento, Luchito, para no enfadar, como dicen en Chile, no chorear claro. a las personas, creo que por el momento le vamos a dejar hasta aquí, pero espero haber dejado en ustedes un granito de arena, como se dice, inquietud, que los haya yo dejado pensando. ¿Será? Puede que sí, puede que no, quizás. Nunca está de más. Nunca está de más, exactamente, y ya con eso yo me doy por bien servida. Les vuelvo y les reitero mis respetos, mis infinitos respetos para cada uno de ustedes. Como siempre les he dicho, mi única... ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Mi única inquietud o intención, mi única intención fue pues compartir mis conocimientos, muchos o pocos que sean, compartirlos con ustedes y las personas que estén a lo mejor en una frecuencia más o menos parecida a la mía, pues que sigamos conociendo, sigamos aprendiendo de estos temas todos juntos. Mi intención siempre ha sido buena, y si dije algo malo que quizás pudo incomodar o los hizo sentir mal a algunos de ustedes, les pido mil disculpas. Y bueno, espero que les haya parecido interesante y este tema, y próximamente seguiremos más, porque este tema es muy largo, da para más. No, claro. Vamos a hablar del gran medium Chico Javier, de las diferentes cosas, Chico Javier, sí. de las diferentes cosas que por medio de los medium nos han hecho saber cosas que se viven en la otra dimensión, en el más allá, cuando ya trascendemos. En fin, vamos a continuar con estos temas tan fascinantes del despertar de la conciencia, amigos. Por el día de hoy ha sido todo. Muchísimas gracias. Querido Luchito, un placer. Igualmente, también usted ya sabe, pues simplemente en comentarios abajo, y escuchó el programa, quiere comentar algo de qué le pareció o acotar alguna cosa, fácil ahí, dice comentarios abajo, ponga cómo le pareció o alguna acotación importante. Ahí. Eso es muy importante, porque nosotros vamos a saber si vamos bien o si nos regresamos o por dónde irnos. Vamos a saber sus gustos de ustedes, cómo piensan. Por eso es que sus comentarios son tan importantes. No dejen de darnos like, por favor, ese dedito para arriba, nos ayuda mucho. Suscríbanse, eso nos ayuda mucho para continuar con estos programas. Bien, amigos, fue un placer. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Esto ha sido un despertar de la conciencia.
conducido por la psicóloga Martita Ruiz Sea. Hemos ampliado un poco más nuestro conocimiento a través de una conversación simple y grata, y por supuesto que extendemos la invitación para seguir aprendiendo cada sábado a través de Radio Sol y Luna FM El Viajero, cuando Martita otra vez nos lleve por los senderos de nuestra mente. Hasta entonces.